Buenos días, Dios nos bendiga, feliz año nuevo. Vamos ya entradito en el año, ya es día 5 y vamos a dar comienzo en este día con el tiempo de la palabra del Señor. Continuamos con esta serie que traemos ya desde hace algún tiempo, conociendo más a nuestro Señor Jesucristo, a través de su enseñanza, a través de su palabra. Continuamos en Mateo capítulo 19, vimos día 30 de diciembre el último mensaje, en el capítulo 19, versículo del 1 al 7. Hoy vamos a continuar del versículo 8 al 12. Vamos a leer con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les respondió, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, Señor, a través de tu palabra, Señor, por la llenura de tu Santo Espíritu. Señor, queremos obedecerte, queremos conocerte más, Señor. Mira, Padre amado, esta posición, Señor, de la palabra, Señor, tan importante para nosotros, Señor. Seas tú guiándonos a toda verdad, Padre. Para gloria, honra y alabanza de tu nombre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los fariseos se le habían acercado a Jesús para preguntarle, ¿no? Le dijeron, ¿es lícito? En el versículo 3 dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por causa de cualquier causa? Y le estaban entrampando, le estaban poniendo una trampa. Si respondía que sí o que no, pero él los lleva a la palabra. Recuerden que habían dos escuelas en este tiempo, la escuela de Hillel, que eran muy permisivos, que por cualquier cosa daban una carta de divorcio, y la escuela de Shammai, que solamente por causa de adulterio, pero ninguno de los dos, decían que la escuela de Shammai se acercaba más a la palabra de Dios, ninguno de los dos estaba claro con esto. Y ahora Jesús le da la verdadera respuesta, porque les habla de la indisolubilidad del matrimonio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mientras esté el amor, el perdón, la obediencia a Dios, no tiene por qué haber eso, ¿no? No tiene por qué haber divorcio. Tiene Jesús, como mismo nosotros, hemos sido perdonados, restaurados por Dios, amados por Dios, de esa misma manera, ¿no? Dios nos lo decía a nosotros. Entonces ahora Jesús les dice, ellos le dijeron en el versículo 5, ¿no? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Lo lleva al principio y le dice, mira, la causa de esta tolerancia en la ley fue por la dureza de sus corazones, no fue por otra cosa. Es decir, siempre estaban buscando, no, ellos eran conocidos ya por esa dureza que tenían en el corazón de apartarse de la ley, de alejarse de la ley de Dios. Y fue una tolerancia en la ley, ¿no? que permitió Dios a través de Moisés. Ahora, le dice en el versículo 9, y yo os digo, ¿quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesús. Y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El ser humano, en la dureza de su corazón, recuerden que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, siempre va a buscar su propia justificación, siempre va a buscar su propia libertad siendo esclavo del pecado, pero va a tratar de buscar su propia libertad en sus pensamientos, en su imaginación, en su mente. Pero Jesús aquí nos enseña la indisolubilidad, la no separación en el matrimonio. Es lo que Él está enseñando. Si yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y aquí la causa de fornicación se cree que es en el tiempo de que estaban de conociéndose, ¿no? En ese tiempo, en el primer año, ¿no? Donde se comprometían. Si te fornicaban en ese tiempo, entonces, bueno, no llegaban a consumar el matrimonio, es decir, rompían ese acuerdo que había. Pero no, si la mujer cuando llegaba al lecho se demostraba que no era virgen, que no era pura, entonces ahí se podía. Solamente por eso.
Pero después el Señor dice, mira, si el amor, si el perdón, si la obediencia a Dios, bueno, pues entonces no hay motivo por qué hablar de divorcio. Es un matrimonio cristiano, eso es lo que le está diciendo Jesús. Y ahora los discípulos que se sienten aludidos, que dicen, ¿cómo va a ser? Le dijeron sus discípulos, versículo 10, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Imagínense cómo ellos tenían en la mente, ¿no? No estaban dispuestos a enfrentar todos los problemas que se enfrentan en un matrimonio, el pulirse el uno al otro, no estaban en concordancia con eso. ¿Por qué? Porque estaban siendo influenciados por las tradiciones de estos hombres, de estos rabinos, y la dureza del corazón, en contra de lo que Dios había establecido al principio. Por eso Jesús le dice, no fue así al principio. Dios no le dio decisión ninguna. Ahora, cuando le dicen esto, entonces Jesús le dice, bueno, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Es decir, si no quieren casarse, dice, no todos son capaces de recibir esto. Si le conviene al hombre estar solo, mejor les al hombre no casarse. Dice, bueno, mira, no todos son capaces de recibir esto. Y les habla ahora del celibato. Dice, sino aquellos a quienes es dado. Y les habla de las tres formas en que era dado este celibato, ¿no? El ser eunuco. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, donde Dios le quitó ese apetito sexual, donde Dios le... No, fue Dios el que lo hizo, dice. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. ¿Se acuerdan de los reyes que ponían eunucos a cuidado de sus mujeres? De las esposas, de las concubinas, los ponían ahí y ponían a hombres, ¿no? Pero los castraban para que no pudiesen tener relaciones ni deseos sexuales, ¿no? Con las mujeres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Aleluya. Pablo, el apóstol Pablo, después que le entregó su vida a Jesucristo, después que tuvo un encuentro con el Señor, él se casó con Jesucristo. Es decir, él decidió entregar su vida por completo al Evangelio. Ya no tener cuidado de una mujer, del amor de la mujer, ya no. Pues dice que se case tiene que tener cuidado de su esposa y la esposa del esposo. Pero Pablo decidió seguir a Jesucristo y no ocuparse de sus propios deseos, sino que se hizo eunuco por causa del reino de los cielos. Aleluya. Ya él no iba a tener este problema, ¿no? De que si se casa, de que si adultera, que si hay un divorcio, si por la dureza del corazón, que no. Él decidió seguir a Cristo en espíritu, cuerpo y alma, olvidarse de sus pasiones, de sus deseos, de sí mismo, por causa del Evangelio. Aleluya. Pero Jesucristo le dice, mira, no a todos les he dado esto. Y se termina diciendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Les lanza el reto. Los fariseos vinieron para tentarle, vinieron para hacerle caer en una trampa. Y es la enseñanza tan hermosa que nos da Jesús. Mira, el que se casa con Dios, el que decide entregar su vida al Evangelio, como lo hizo el apóstol Pablo, Dios lo va a respaldar. Dios va a hacer que sea un eunuco para él. Es decir, que sea en sí mismo completo para entregarse al Evangelio, que no necesite de los deseos sexuales. Qué tremendo. Me imagino a los fariseos, ¿no? Ante esa enseñanza y donde los mismos discípulos tuvieron que tomar parte porque esa era la condición de ellos también. Y si así es la condición, mejor no conviene casarse, ¿no? Y Jesús le dice, no todos he dado esto. Ahora, qué bueno que Dios instituyó el matrimonio, es la primera institución que Él establece en la Biblia, la relación entre el hombre y la mujer. Y un hombre y una mujer son completos, ¿no? En Cristo Jesús. Ahora, lo que no puede va a haber divorcio y que se separe esa unión que Dios unió, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Que hay problemas, que hay, sí. Pero cuando se llega a eso, entonces lo que hay es egoísmo, lo que hay es falta de perdón, lo que hay es falta de amor, lo que hay es falta de obediencia a Dios. No está el compromiso con Dios.
Y el que decide en realidad no casarse y seguir a Cristo, mira, pues, gloria a Dios por eso. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que podamos seguir conociendo más a nuestro Señor Jesucristo y que estemos claros con los mandamientos del Señor, con sus enseñanzas, que podamos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Es una de las metas de este año, ¿no? Buscar parecernos más a Jesucristo, buscar llegar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga.